entender acerca de los anticristos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice la versión Alfonso Fernández: hijos míos, estamos en la última hora. Mire cómo lee esta versión, hermano. La hora del anticristo. A la gran, hasta película podría salir ahí. La hora del anticristo. Reprendemos. Según oísteis. Efectivamente, esta debe ser la hora final. Note cómo asocian el tiempo final con la hora del anticristo. Porque son muchos los anticristos. Ok, aquí tenemos que definir dos cosas. La primera es la que definimos hace 2 semanas cuando hablamos que el anticristo ha de ser manifiesto como una persona en sí a nivel mundial, pero que anticipadamente envía a sus emisores para que el sistema de gobierno del anticristo empiece a operar en medio de nosotros, para que cuando la figura del anticristo aparezca no sea muy choqueante la operación que el anticristo. Es decir, mire pues, voy a tratar de barajeársela por este lado, aunque le voy a leer primero la otra versión, como dice la versión al día, y ahorita trato de explicarle eso. Queridos hijos, esta es la hora final, y así como vosotros oísteis que el anticristo vendría, muchos son los anticristos, mire, que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta que esta es la hora final. Entonces, cuando yo le digo, hermano, que el anticristo va a enviar emisarios para poder establecer ese sistema de gobierno, que el sistema de gobierno del anticristo es algo de lo cual él va a tomar control al momento de su aparición en este mundo terreno. Pero antes de que él llegue, va a preparar el entorno. Esto es algo así más o menos como un experimento que a mí me enseñaron. Nunca lo hice, pero es funcional. El experimento de la rana. ¿Tú lo has escuchado? Si uno agarra una rana, hermano, viva, y la echa en una olla de agua hirviendo, la reacción inmediata de la rana es cae en el agua y brinca y sale. Es decir, no se va a quedar dentro del agua. Si usted agarra una rana y la coloca en un balde de agua hirviendo, la rana va a saltar. Pero si a esa rana se le mete en una olla de agua fría y se le coloca una llama lenta en fuego, cocinas la rana y ni cuenta se dio la rana. O sea, la rana entra en su hábitat frío y está contenta, y como el agua va subiendo de temperatura gradualmente. Esto es algo así como cuando usted alguna vez se ha metido en un jacuzzi, hermano. ¿Quiénes se han metido aquí algún jacuzzi alguna vez? Agüita fría, ¿verdad? Y de repente le pone el chorro usted de agua caliente, y cuando siente usted, hermano, uno está así, mire, trabando los ojos porque el agua caliente relaja. Y uno está así, mire, y se levanta y sale, hermano, sale más aguado. Pues algo así es como el anticristo va a operar. Nos va a meter a fuego lento en un proceso de contaminación, para que cuando venga la manifestación de esa entidad, de ese personaje que venga a tomar control, usted y yo ya no lo sintamos. Es decir, estemos lo suficientemente viciados en nuestra forma de vida, que la manera a través de la cual él establezca su gobierno para nosotros va a ser como estar en agua tibia. Aquí no pasa nada. Entonces el interés del anticristo, amado hermano, del personaje, es mudar los entornos a través de que los hijos de Dios optemos una forma de vida que nos lleve en detrimento y nos lleve degradando, y que nosotros creamos que vivir mundanamente, aunque seamos cristianos, es normal. O sea, nosotros entendemos, hermano,
que definitivamente la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entendemos que tenemos una destitución y que somos adheridos al plan de salvación a través del Cordero Santo, al Cordero de Dios, nuestro Cristo Jesús. Pero tenemos que entender que esa batalla se va a dar y que uno de los intereses más grandes del espíritu, no le estoy hablando del personaje, sino del espíritu, es trastornar el entorno para que cuando tú veas lo que ocurre en el mundo, mira pues, hace, santo de la misericordia, hermano, yo tengo, Padre de la gloria, yo tengo, hace más o menos como unos 30 años, cuando fue el golpe de estado uno de los golpes de estado donde quedó el de facto gobierno que posteriormente, primeramente se colocó por un triunvirato y posteriormente quedó el, ¿qué manda? Quedó el hermano. Es que estaba pensando pero el hermano en fe, ¿verdad? No podemos juzgar a la gente si no la conocemos. El hermano Efraín Ríos Montt. Yo me recuerdo que en aquel entonces ver volar helicópteros y que se hicieran esos vandalismos, hermano, eso era de película. Ver los helicópteros, ver los carros del ejército que tomaban, hermano, la casa Crema por la televisión, eso era alarmante. Eso era alarmante, hermano. Pero ahora usted enciende CNN y eso lo ven todos los países. Usted tal vez hasta fue participante de las últimas situaciones que se han dado, tal vez en el Parque Central, no lo sé. Yo no lo sé, Gobernación sí, porque Gobernación le pasa el ojo a todo, ¿ah? ¿Me entiende? Entonces, ya es tan común y es tan normal, por ejemplo, que un país como Egipto, después de llevar a una corte marcial a su presidente, defina que lo que tiene que hacer es decapitarlo, hermano. Entonces ya es normal ver en Venezuela que se están robando los millones, es normal ver en Estados Unidos que se están matando, en Irak, o sea, se ha vuelto un nivel de contaminación mundial dentro del cual nosotros creemos que esa forma de vida es la normal, y eso es completamente anormal. Ahora, mire pues, quiero salirme de estas versiones y entrar en esta parte. ¿Qué es un anticristo? Porque dice la Biblia que ya hay anticristos en medio de nosotros. Entonces, el anticristo, la palabra anticristo está formada por esas dos fases: anti, opuesto a, y Cristo, que quiere decir Cristo. Entonces, todo aquello en el sistema de gobierno en Cristo que viene de la parte de afuera a operar internamente y que en algunos momentos también opera externamente, puede convertirse en algo que vaya en contra de los principios del reino basados en Cristo. Entonces, todo aquello que se opone a la ¿cómo le dijera, hermano? Todo aquello que se opone al ungido, al Cristo, se constituye en un anticristo. Ahora, oponerse a Cristo no es únicamente no reconocerlo, amado hermano, o volcarse en contra de, sino que el espíritu del anticristo puede ya estar operando, y es más, está operando ya en medio de la iglesia, a través de las actitudes que el enemigo ha traído para contaminar tanto al pueblo que está dentro de la iglesia. Le estoy hablando de la iglesia de Cristo, no le estoy hablando de Fortaleza de Sión, aunque también somos parte. Entonces, esa operación que se está dando es una operación de contaminación, para que toda aquella persona que está intentando caminar en el camino, verdad y vida, que es Cristo Jesús, a través de esas formas sistemáticas que el enemigo opta y toma, sea desvirtuada su forma de conducirse como hijo de Dios. Por ejemplo, mire pues,
¿Cómo se identifica si ese espíritu está operando en mí? Porque no se vale examinar al hermano, se vale examinarse a uno mismo. Y usted corre por su vida. Amén. ¿De dónde sale esto? Dice la Biblia que uno de los lugares de la procedencia de los anticristos, es decir, de los que fueron influenciados por el espíritu, están dentro de la iglesia y salen de la iglesia. Quiere decir que el espíritu del anticristo, uno de los lugares de su operación favorita, es en medio de la congregación. O sea, el espíritu del anticristo no espera usted verlo operando en España o en Medio Oriente y mires allá donde están contaminados. Ese espíritu va a querer traer su operación dentro de la casa del Señor. Primera de Juan capítulo 2 versículo 19. Mire, dice: salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no eran de nosotros. Quiere decir que el espíritu del anticristo, uno de los lugares donde prefiere trabajar y prefiere operar, es en medio de la congregación de los santos. Llámese iglesia. Entonces, el campo de batalla más fuerte donde el espíritu va a venir a querer contaminar, hermano, le traigo una noticia: el espíritu del anticristo no solamente está interesado en las almas que están afuera. Uno de sus mayores intereses eres tú, como oveja y como hijo de Dios. Mire lo que dice acá. El libro de Números, capítulo 16, versículo 23. Mira, Olguita, dice: entonces Jehová habló a Moisés, diciendo: habla a la congregación y diles: apartados en derredor de la tienda de Coré. Coré significa calvo. Datán, que significa ley. Y Abiram, que significa ensalzado o padre de engaño. Entonces, hágame un favor y diga: este es mi examen personal. Por favor, esto no lleva dedicatoria ni va orientado a nadie. Esto es para nosotros, para aprender. 3 maneras de las que opera el espíritu del anticristo dentro de la iglesia. La palabra profética lo decía: tú vienes hoy preguntando, es este lugar donde yo te voy a tener, porque voces extrañas te han querido sacar. Una de las primeras características: si hay alguien que se le han estado acercando, que le han estado hablando al oído, que lo han querido disgregar, quiero decirte que el espíritu de Cristo Jesús congrega, el espíritu del anticristo disgrega. Toda aquella voz que viene a tu oído queriendo sacarte de la congregación, y a los hermanos que me miran por la televisión, de la casa donde tú te congregas, eso es movido por un espíritu de anticristo. ¿Por qué? Porque las características de la operación del espíritu, ¿cómo sabes cuando un espíritu de anticristo ya está operando en alguien? Ojo, que es hermano, porque está dentro de la iglesia. Es que una de sus características primero es que te va a querer llevar a nivel de calvicie, te va a querer hacer calvo. Y quererte hacer calvo es quererte quitar la cobertura. El querer colocar en tu corazón situaciones y circunstancias que provoquen que tu decisión sea alejarte del redil, que estén provocando lo mismo que provocó Coré. Usted sabe que la rebelión de Coré fue la rebelión en contra de la autoridad. Entonces, la operación del espíritu del anticristo, lo primero que va a buscar en un hijo de Dios, en su operación interna dentro de la iglesia, porque aquí tenemos que ver también que opera afuera. Pero cuando el espíritu del anticristo ya contaminó, uno logra identificar quién está ya contaminado con ese fluir de espíritu contrario al del Señor Jesús,
Porque dentro de la iglesia se encarga de andar endulzando oídos para sacarlos de la misma. Por eso es que usted encuentra hermanos en algunos lugares que lo único que se dedican es a ver cómo exportan ovejas. O sea, se quedaron contaminados con un espíritu que lo único que quiere es colocarle la larva de la que habló la palabra profética, que le come el oído, que la hermana se imponga indispuesta y decida retirarse de la congregación. Coré quiere decir calvo. Quiere decir que una de las primeras cosas con las que opera el espíritu del anticristo es querer disgregar a la oveja de la casa donde está. Número 2, ley. ¿Cómo opera? Con legalismo. O sea, el legalismo al estilo fariseo. Te exijo, pero si me exigen, yo no doy esa talla. O sea, yo sí voy a someter a disciplina a tu hijo cuantas veces se me dé la gana, pero el día en el que tú me pongas en disciplina, entonces yo ahí sí mejor no. No sé si me estoy dando a entender. De la segunda operación interna del espíritu del anticristo, aquellos que están siendo contaminados, hermano, de eso hay que guardarse. Pues cuando llegan a la casa o llegan al trabajo o llegan al negocio con una palabra que lo que está procurando buscar es sacarte de la casa donde Dios te ha puesto, hermano, no hay otra. Estás hablando con alguien que está contaminado por el espíritu del anticristo, así parezca muy espiritual y muy dentro de la ley. Entonces aquel que se acerca con legalismos a ti y te quiere imponer cargas a ti que ni él mismo puede llevar, lo que está haciendo es legalista, como Natán. Entonces cuando usted encuentra, mire, la primera operación del anticristo es procurar sacarte queriendo hacerte calvo. Cuando te hacen calvo te quitan la cobertura, te quitan el cabello, y eso quiere decir disgregar. Ley, cuando cualquier hermano intenta colocar cargas en tu vida que ni él mismo puede llevar en la suya. Te estoy hablando que esto, mira, todo eso pasa dentro de la iglesia. O sea que estos ataques no vienen de afuera. Esos son los ataques internos. Algo así como le sucedió al gobierno de Estados Unidos cuando fue el 11 de septiembre. Le dieron cumbia a los gringos con sus propios aviones. Nunca hubieran los radares americanos, porque usted sabe que los radares tienen ubicados qué aviones son los que autorizan volar bajo cierto perímetro. Y nunca se imaginaron que los mismos aviones gringos eran los que le iban a sonar al mismo gobierno gringo. Eso quiere decir que los ministros, de esa misma manera, tenemos que estar, amado hermano, muy a la expectativa de lo que sucede dentro de la congregación, porque de adentro de la congregación es donde se dan los ataques más mortíferos y más duros dentro de la casa del Señor. Dice la Biblia que a un tiro de brazo comía aquel que traicionó al Señor Jesús. Fue contado como apóstol, no como un falso apóstol, no como un pseudo apóstol, no, como un apóstol. O sea que un apóstol de llamamiento genuino, porque Jesús lo llamó, lo terminó traicionando. ¿Por qué? Porque una de las características también de ese espíritu es el padre del engaño. Entonces, la operación del anticristo dentro de la iglesia es que a través del legalismo te saquen de la casa de Dios, te quiten la cobertura de Dios. Entonces, cuando tú identificas que empieza a venir palabra de una fuente específica y que empieza a colocar ese gusano del que hablaba la palabra hoy, y empieza a inquietar tu corazón para salirte del redil, es tiempo que busques a tu pastor. O
puede ser presa del espíritu del anticristo. ¿Cómo uno es presa de ese espíritu? Cuando cualquiera de estas tres cosas se puedan dar dentro de su vida. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartados de alrededor de la tienda de Coré, de Datán y de Abiram. ¿Por qué, amado hermano? Porque todos ellos eran la manifestación plena de la rebeldía y de la insujeción. Entonces miren patojos, hijos, nuestros hijos, padres de familia, que se mueven en rebeldía, están siendo ya trabajados por el espíritu del anticristo. ¿Cómo? Insujetos, legalistas, y el engaño llegó a su corazón. ¿Sabe qué es lo delicado de eso? Que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de cuando eso llega a nuestras vidas, porque como esto es una forma sistemática de contaminación, ya se fue aquel, me voy yo también. Mire, legalista, hermano. Nosotros debemos de entender que el plan de Dios es de bendición para nosotros. Y cuando ese espíritu quiere venir y atacar la casa, solamente tiene algo entre ceja y ceja, por así decirlo, y es provocar. El espíritu del anticristo lo que quiere provocar se llama rebeldía e insujeción. Entonces los hijos que son rebeldes a los padres ya están siendo atacados por ese espíritu. Las esposas que están siendo insujetas a su esposo. Mire, hermano, ¿alguna vez nuestros hijos han sido insujetos a nuestras instrucciones, padres de familia? Levánteme su mano, por favor. Sí, ok. ¿Alguna vez a alguno de sus hijos se le ha volcado rebeldemente? Oh. O sea que esa operación está dentro de nosotros. Sí hay insujeción. ¿Alguna esposita linda que le haya sido insujeta a su esposo? No levante la mano ni usted ni ella. Cuando hay insujeción y rebeldía, ahí está operando el espíritu. Ahí está operando el espíritu. Por eso cuando un líder dentro de la iglesia se le pone en rebeldía o insujeción al pastor, es que Dios no opera con rebeldía y con insujeción. Entonces cuando hay insujeción de por medio, ahí hay un espíritu. Y usted que es espiritual tiene que ponerse a orar, hermano, porque este tipo de situaciones se pelean espiritualmente, no dándole chicote al patojo, únicamente vara de corrección. Mire, Juan 13:21, lo que le decía. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Y respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado. O sea que él mojó su pan, y la persona que estaba cercana a él era la que lo iba a traicionar. Entonces, mire, hermano, cuando ha habido deslealtad, cuando ha habido traición, cuando mis intereses personales están por arriba de los intereses de cualquier otro hermano, de cualquier otra persona, el espíritu está operando. Cuando un esposo traiciona la confianza de su esposa, cuando una esposa traiciona la confianza de su esposo, cuando los hijos traicionan, mira papá, me voy a ir al cine, voy a ir a ver alguna película que estén dando ahorita, me voy a ir a ver Happy Feet, ya pasó más, para que se dé cuenta cómo mi corazón está manso y humilde. Voy a ir a ver Happy Feet, no. Lo vieron en Miraflores de la mano con una patoja, va de besuquearse. Eso es deslealtad a los padres. Eso es traición a los padres. Dicen que hacen una cosa, pero hacen otra. ¿Por qué? Porque ese tipo de actitudes ya han sido influenciadas
por el espíritu del anticristo, que lleva al pueblo de Dios a que se mueva en traición, en deslealtad, amado hermano, y como dicen los patojos, lo dejan vendido a uno. Mira pues, características del espíritu del anticristo. No permanecen adentro de la iglesia, ya lo vimos. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Esa palabra salieron es la palabra exegomai, la concordancia Strong, griego 1831. Y dentro de las alusiones que tiene esta palabra, exegomai, es apartar. Por eso le digo que cuando el espíritu del anticristo opera, lo que quiere es apartar a la oveja del redil. Y mire, es muy casuístico, pues la persona que daba la palabra profética hoy no sabía acerca de esto, pero el espíritu sí. Y la palabra decía, esa voz extraña que has estado escuchando, que ha intentado sacarte y con la cual tú vienes hoy con la duda si esta es tu casa, yo te digo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. No sé si esté aquí, me imagino que sí, porque si no el espíritu no hubiera hablado. Entonces eso quiere decir que esa voz que ha estado sonando alrededor, procurando sacarte y disgregándote, o tal vez apartándote, no digamos de una iglesia, sino del camino, verdad y vida, que eso es lo más delicado. Que solo se lo llevaran de una iglesia para otra, no hay problema, pero no solamente lo involucionan a nivel de iglesia, sino que lo dejan tirado en la calle. Entonces esa palabra exergomai quiere decir apartar. El espíritu del anticristo, hermano, aprenda esto por favor. El espíritu del anticristo tiene un interés, y es sacarte de esta iglesia, es sacarte del evangelio genuino que se predica en cualquier iglesia genuina de Dios. Entonces, cuando ese espíritu llega, amado hermano, lo que va a querer es precisamente eso, apartarte. Mire, cuando uno se aparta, tiene problemas serios. Hechos capítulo 13, versículo 6. Después de haber recorrido toda la isla, aislado, hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta llamado Bar Jesús. ¿Quiénes iban ahí? Pablo y Bernabé. En su visita, amado hermano, a Pafos, se encontraron con un falso profeta. Entonces el espíritu del anticristo procura apartarte. Mire pues, es que cuando el enemigo ataca, amado hermano, es sigiloso y sumamente astuto. Como es un espíritu que opera, mueve también dentro de su orden jerárquico potestades y espíritus. Si un día ataca internamente a través de alguien contaminado y dice, te saco de la congregación. Y usted dice, bueno, sí, tal vez tiene razón ese hermano, pero como Dios no me ha dicho a dónde me voy, se aparta de la congregación y está ahí de lejitos. Y una de las cosas que van a suceder a aquellas personas que se apartan de la casa del Señor es que inmediatamente le cae la falsa profecía. El falso profeta judío llamado Bar Jesús. ¿Qué quiere decir Bar Jesús? ¿Quién me puede decir qué quiere decir Bar? ¿Alguien se recuerda? ¿Ah? Es que no me recuerdo, por eso le estoy preguntando. Que no me recuerdo, ¿sí? Hay que ser honesto, no me acordé yo. Pero era un falso profeta. Tal vez me buscas qué quiere decir Bar Jesús. ¿Perdón? Sí, un judío de Pafos, dice ahí. Pero ¿quién era? Él era un falso profeta, un hechicero. Entonces, mire, hermano, eso quiere decir que el espíritu del anticristo, trabajando de una manera muy sigilosa, cuando te están apartando, una de las cosas que va a llegar se llama falsa profecía. Cuando tú estás con tu corazón entre Jerez y la frontera, no sabes qué hacer, ¡pau! Va a caer el profeta falso.
Y entonces aquella persona que está trastocada en su corazón va a decir: sí, pues esta es la palabra que yo estaba esperando. Cuando uno está solo, apartado del redil, por eso es que la oveja no se debe de apartar del redil, hermano. Porque es falso profeta. Seguramente va a llegar a decir: así dice el Señor, es tiempo que te muevas. Eso viene de Dios. Eso es exactamente. Y si uno no tiene los sentidos aguzados en el discernimiento del bien y del mal, que eso dice la Biblia, el alimento más sólido es para aquellos que han alcanzado la madurez de los sentidos a través del ejercicio del discernimiento del bien y del mal. Y si uno no está conectado en el espíritu, inmediatamente lo pueden sacar de la congregación. Ya fue ahorita apartado, llegan los lobos y se lo comen. El espíritu del anticristo no solamente, mire qué tremendo, no solamente lo aparta, sino le manda la confirmación a través de una palabra profética trastocada, una falsa palabra profética. Porque dice la Biblia que cuando Pablo y Bernabé se apartaron y se aislaron en Pafos, una de las cosas que les sucedió es que les apareció el falso profeta. Por eso es que yo, hermano, insisto, cuando alguien te dé palabra profética, ven conmigo que soy tu pastor para cernir esa palabra profética. No quiere decir que solamente yo tenga el discernimiento, no. Pero hay un orden establecido de parte de Dios. Entonces, cualquier palabra que te den, hermano, mira Juanito, cualquier palabra que te den, mijo, filtrarla con tu pastor o te pueden sacar de la congregación. Aunque no diga amén. ¿Te han llegado con palabra profética por ahí? Para eso tienes pastor. ¿Y sabe qué es lo más delicado? Que esos falsos profetas muchas veces llegan cuando uno está apartado, cuando uno está en los momentos más neurálgicos de intimidad con Dios, es decir, cuando casi no ha tenido comunión con Dios. Entonces, si le han llegado con palabra, cierran, hermano, solo es por su sanidad. A lo mejor después de que se oiga la palabra, sí, vos eso viene en el tiempo de Dios y es de Dios, no hay problema, te la dieron bien. O puede que simple y sencillamente esa palabra lo que esté provocando es que te quieran sacar y te quieran apartar. Otra cosa que sucede cuando el espíritu del anticristo lo ha apartado a uno del redil, cuando nos encontró en Azón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitilene. Y Mitilene viene del original griego mitulene, según el diccionario Vines, que quiere decir mutilado. ¿Qué es un mutilado? Aquel cuerpo que se le ha arrancado un miembro. Entonces, el que se aparta, el espíritu del anticristo lo que procura es, mire, cortarlo, sacarlo del camino y desmembrarlo, es decir, provocar que deje de ser parte del cuerpo místico del Señor Jesús. Mire cómo opera. Típico, hermano, típico. Hechos 27:13. Mira, Ruby, cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyendo que habían logrado su propósito, levantaron anclas y navegaban costeando a Creta. Creta es otra isla. O sea que Creta tipifica otro tipo de aislamiento. Y el aislamiento, mire con quienes se topan los apóstoles cuando visitan Creta. Dice la Biblia, mire, Creta quiere decir carnal. Creta tipifica la falsedad y el engaño, según Tito capítulo 1 versículo 5. Mire cómo lee la palabra acá en Tito 1:12. Uno de ellos, nuevamente, no profeta de Dios, su propio profeta. Los cretenses tenían su propio profeta.
pero el calificativo de su propio profeta no es que era un profeta de Dios. Y dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre características de los cretenses, que se van dentro del mover del espíritu del anticristo, y es que son mentirosos, son malas bestias, son glotones, y los mantiene la mujer, y no trabajan. Por eso hay que tener cuidado, hermano. Que tiene que trabajar en su casa es usted. Su esposa, de mutuo acuerdo, pero nunca la mujer trabaja y el hombre se queda diososo, porque en eso se convierte en un cretense. ¿Y cómo es un cretense? Es un glotón, ocioso, mentiroso y mala bestia. Quiere decir, en la faceta de mala bestia, quiere decir que no puede ser intercesor. O sea, no tiene nada espiritual. Entonces, hermanito lindo, yo le ruego, hermanito lindo, el que tiene que trabajar y llevar el sustento al hogar es usted. Si la cuenta es muy grande y necesitan los dos, pues los dos, pero nunca en el... Mire, Génesis, mire, ay, es que ando así todo mero calandrijo, amado hermano. Trato de correr, pero vámonos a Génesis. Mire, es que hubo algo que leí en Génesis que me dejó boquiabierto, amado hermano. ¿Usted sabe por qué la tierra fue maldita? Vámonos de regreso a Génesis, todo por el mismo precio. Génesis, al inicio, ¿por qué Dios maldijo la tierra? Por Adán, dice el hermano. ¿Qué más? Por la sangre, dice el hermano. ¿En dónde está eso? Génesis, ¿qué es? Ayúdeme a buscarlo. Génesis 2. Vamos a buscar aquí, entonces es más fácil así, mire. $3:14. Ahí es, mijo, ¿no? 3:17. Mire pues. Léalo usted, lea el 3:17 y después de leerme, dígame por qué fue maldita la tierra. Perdóneme, léalo usted. Yo no le estoy enseñando doctrina de hombre, ni doctrina extraña, ni doctrina de... Y al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso. Ok, búscame en el contexto original qué quiere decir hacerle caso a la mujer. Porque no es nada más de escuchar a la esposa, porque muchas veces el consejo de la esposa es bueno. Entonces uno debe de aprender a escuchar a la esposa en la dimensión de la consejería. Pero una cosa es oír consejo y otra cosa es obedecerle. Quiere decir, bueno, ¿qué dice? Oír, pero tipificaba sujeción. ¿Te recuerdas que lo encontré? Hay otra. Por cuanto le hiciste caso. Génesis 3:17, espérenme un segundo. Mire pues, en este 3:17, todo por el mismo precio. Vámonos a la versión King James. Y le dijo a Adán: porque has Shammah 80:58. Vámonos a ver qué quiere decir la 80:58. Solo espérenme un segundito porque mi compu está un poquito lentita hoy. Ay, se cerró el programa. Ah, no, aquí estás. 80:58 quiere decir oír inteligentemente, lo cual está perfectamente dentro del orden, pero quiere decir, mire, atención. ¿Qué dice después de atención? O sea que Adán le obedecía a la mujer, y como consecuencia de que el orden de Dios fue trastocado, la tierra fue maldita. ¿Por qué? Porque a Adán le había sido trastocado el orden. ¿Dónde? Primeramente porque le obedecía a la mujer, y porque la función de la provisión de casa le había quedado a ella, porque dice la Biblia que Eva vio que la manzana era rica, la comió
y le dio, pero esa palabra dio es provisión, quiere decir que la que proveía en casa era Eva y no Adán. Entonces hay tierra maldita, es decir, tierra donde la siembra no produce, porque el marido está sujeto a su esposa. Es una de las cosas que hay que examinar. Santo es la misericordia. Una de las cosas que hay que examinar cuando las finanzas están malas es ver si eso no es el resultado de que el hombre, en vez de ser cabeza, terminó sujetándose a la mujer. ¿Sabe cuándo es eso perfectamente viable? Cuando todo lo económico la que lo está llevando es la mujer a la casa. No es el orden de Dios. Mira, yo entiendo que en una casa hayan necesidades grandes y que el esposo le diga, mira, mija, el presupuesto son un presupuesto elevado de casa, 20,000 quetzales, gloria a Dios. Mira, mi amor, solo gano 15. Yo necesito que trabajes. ¿Me echas la mano? Pues eso es lo que firmamos en el juzgado, una sociedad ganancial. Es cierto, eso es lo que firmó usted, o no sabía. Half and a half. Ajá. Si la palabra voz es la palabra col, H6993, y eso quiere decir chasquido y grito. O sea que la mujer le dijo, mira, búsquela, vaya a buscarlo en la concordancia Strong, haga algo, hermano. No le voy a estar trayendo el pan ya hecho todos los días. Vaya y busque esas dos palabras, Shama y Col. Ahí están en Génesis 3:17. Las encuentra en la versión King James. Entonces lo que realmente Eva hizo es que le dijo, mira, y si dijo mandilón, y ahí fue. Y entonces como consecuencia yo le dije, por cuanto le hiciste caso, te sujetaste, entendiste que tu autoridad era tu mujer y no yo. Porque ahí la mujer al que destituyó fue a Dios, quitándolo del lugar de cabeza del marido y poniéndose ella como cabeza del marido. ¿Cómo? Dándole de comer al marido. Ay, mi muchachito. Bueno, 15,000. Entonces entrémosle entre los dos. Vaya, papá, mira, conseguí mi trabajo de 7. Entonces ya estamos a 22 y el presupuesto es de 20. Ya nos quedan 2,000. Invitemos al pastor a cenar. Aleluyita. ¿Me entiende? Entonces la tierra cayó en maldición porque Adán se le sujetó a la mujer. Eso hasta hace 2 estudios me lo bajó el Señor. No sé ni por qué me metí ahí, pero todo por el mismo precio, gloria a Dios. O sea que hay tierra maldita. ¿Qué dice? La tierra será maldita. Y mire qué es lo que produce. Vamos a regresarnos a la nueva versión internacional. No, ¿qué versión tenía? Reina Valera, ¿verdad? Comiste, mire, y al hombre por cuanto obedeciste. ¿Cómo dirán las otras versiones, hermano? Vamos a buscar esto en otras versioncitas. Por cuanto le hiciste caso a tu mujer, por haber escuchado la voz de tu mujer. Bueno, pero ahí no suena tan antisonante como le hiciste caso. El haber escuchado es bueno, escuchar la voz de su esposa a veces es bueno cuando la instrucción viene de parte de Dios, como en el caso de Abraham, que le dijo a su esposa, le dijo a Abraham, Dios, Abraham, ¿y por qué no escuchaste la voz de tu esposa? Pero eso era Dios diciéndolo. Mire, porque le hiciste caso, dice aquí, porque hiciste caso, por haber escuchado, porque escuchaste la voz de tu esposa y comiste del árbol referente del cual te di yo una orden. Dejaste de sujetarte a mí como tu Dios y empezaste a sujetarte a tu esposa. Después de esto nosotros podemos ver acá hacia más adelante que como consecuencia, mire, hermano, y esto es importante que lo tomes tú en cuenta, por favor, en tu hogar. Si estás pasando problemas económicos serios y no le encuentras salida, una de las que debes de considerar es que la tierra que cae en maldición a causa de la sujeción del hombre hacia la mujer, porque no es el orden de Dios, amamos, respetamos a las hermanas,
tienen un lugar muy especial dentro de esta casa y dentro de cada uno de los hogares. Quiero ser muy claro. Pero no es el orden de Dios que el marido se le sujete. Cuando hay un marido que se le sujeta a la mujer y que la mujer empieza a ser la fuente de provisión de casa, una de las cosas que se pueden dar, amado hermano, es que la tierra empiece a producir espinos y cardos. Quiere decir que no hay un fruto comestible. Entiéndase. Ay, hermano, como le dijera, escasez. Pastor, es que no entiendo por qué hay escasez. Y estoy, mire, yo gano un montón, pero nunca tengo dinero. Yo le diría, estudie Génesis 3, 17 y 18, desármelo y me cuenta si de pronto por ahí puede haber algo. Porque el orden de Dios establecido es Dios, varón, esposa e hijos. Cuando la mujer le dio de comer a Adán, tomó la función de proveedora de casa. Y ese no es su papel. Y como tenía la provisión y era la que llevaba la provisión, se le tenía que sujetar el marido, o no comía. Estoy armando una película, ¿me entienden? Entonces hay que considerar que muchas veces la tierra produce cardos y produce espinos, porque el orden dentro de la casa está trastocado. Hacia ahí lo quiero llevar. Cuando hay una escasez muy marcada, una de las muchas cosas que se deben de considerar es si el marido no se le está sujetando a la mujer, en vez de que la mujer se le esté sujetando al marido. Salud, mija. Bueno, salgámonos de ahí, regresémonos aquí a la isla esta de Creta. Por la falsedad y el engaño. Por eso fue que terminamos hablando de Adán y de Eva. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos. O sea que cuando uno encuentra hermanos mentirositos, son de Creta. Peor si son glotones y ociosos. Es decir, ¿qué es un ocioso? No trabaja. Por eso la Biblia dice: el que no quiera trabajar, no coma. No el que no trabaje, por favor, porque durante muchos años escuché yo ese versículo diciendo: el que no quiera, el que no trabaje, que no coma. Y eso no dice la Biblia. Es el que no quiera trabajar. Mejor le es que no coma. Entonces, una de las características donde el anticristo quiere sumergir al pueblo es con el engaño. Con esta cerramos. Hechos 28:1. Una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos que la isla que se llamaba Malta, mire, Malta fue una isla donde naufragó el apóstol Pablo y estaba juntando fuego. Eso narra la palabra, y es donde se le prendió a él una serpiente en el brazo. ¿Se recuerda que usted ha leído mucho de esa historia? Y se empezó a hinchar. Característica del que está siendo influenciado por el espíritu del anticristo es que a todo mundo le truena dedos en la iglesia y anda mandando a quien se le antoja y se le da la gana. Es decir, se hinchó. Cuando se le ha dado un lugar de honra, y ese lugar de honra lo único que le ha servido es para querer empezar a capatacear a todo mundo dentro de la congregación, ese hermano ya está siendo influenciado por el espíritu del anticristo en la faceta de que se hinchó. Cuando el espíritu del anticristo opera en un hermano, de repente el hermanito que era bien sencillo, bien tranquilo, un día apareció ya con corbata, muy chilero, y hazme un favor, Herbert, hazme un favor vos, Sergio, mira, Tiv, ni siquiera el nombre, ni me dijo José, vos Tiv, encendeme las luces allá, mano, y rapidito porque el pastor lo quiere ahorita. Y el pastor ni sabe, hermano. Entonces, cuando usted mira un hermanito demasiado mandoncito y que le gusta andar mandando a la gente y le gusta andar humillando a la gente, ya fue picado. Y el espíritu del anticristo está operando en él. Porque dice la Biblia que en esa isla de Malta, donde Pablo metió la mano al fuego,
y la serpiente lo picó. Dijeron, te vas a morir. No. La puso al fuego. La gente esperaba que se hinchara. O sea que los mordidos se hinchan. Por serpiente, pues me refiero. Y sucede hasta en las mejores iglesias, hermano. Ay, Dios. Otras características. El próximo miércoles. Pongámonos de pie, hermanos, en el nombre. Mire, son características de forma de vida. Si tú identificas que algo de esto, más o menos te has estado movilizando por esa línea, es tiempo de renunciar a toda operación de espíritu de anticristo, amado hermano. Y pedirle y clamarle al Señor que nos ampare y que nos ayude en todo momento, para no caer en la trampa del anticristo y terminar siendo uno, apóstata uno, de la fe. Amén. Ponte de pie entonces y vamos a orarle al Padre de la Gloria. Mira, hermano, estas son cosas muy puntuales y muy magistrales, pero requieren de un autoexamen muy profundo en nuestra vida. Porque si alguna de estas situaciones se ha estado dando en nuestro modus vivendi, tenemos que renunciar. Porque el espíritu del anticristo va a ir operando así de una manera paulatina, como que es la olla de agua fría con una hornillita calentando abajo. Mira, hermano, no se da uno cuenta cuando ha caído hasta lo más bajo. Entonces, cualquiera de estas actitudes, hoy en el nombre del Señor Jesús, debemos de renunciar de ellas. Amén. Padre, en el nombre del Señor Jesús, hoy venimos delante del trono de tu gracia, bendito Rey, clamando y pidiendo de tu misericordia una vez más, papito lindo. Señor, si algunas de estas actitudes han estado tocando la puerta de mi corazón, Señor, yo hoy quiero renunciar a ellas. Porque yo no quiero, Señor, quedarme. No quiero ser un anticristo. No quiero ser un hombre, una mujer, un siervo que vaya en contra de lo establecido por tu reino, Dios. Padre, hoy en el nombre de Jesús, yo presento a cada uno de mis hermanos, Señor, delante de ti, para que tú tomes el control de nuestras vidas, Señor, y que si en algo te hemos fallado o hemos permitido que este espíritu haya operado, aunque sea en la más mínima partícula de nuestro ser, hoy sea desechada, Señor, porque nuestro anhelo es dar la talla y poder ser la iglesia novia arrebatable. En el nombre del Señor Jesús, levanta tus manos ahí donde estás y dile: Señor, auxíliame. Y si no has tenido ningún problema, dile: Padre, por favor, hoy límpiame, apaga todo sensor, circuncida mis oídos, mis ojos, todo mi ser, Señor. No quiero ser seducido por ese espíritu y terminar siendo yo mismo un anticristo, caminando en contra a lo que tu palabra establece, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos, mi Rey, y te decimos: gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén.